Aristóteles nace en el año 384 a.C., poco después de que la guerra del Peloponeso hubiera puesto fin a los tiempos del imperialismo ateniense. De hecho, y a diferencia de Sócrates o Platón, Aristóteles no es ateniense, sino que viene de una provinciana región del norte. Es macedonio. No. Un pueblecito llamado Estagira, y su padre es el médico de la corte de Filipo II, el rey de Macedonia. Quería hablar un poco de Aristóteles, porque el otro día, viendo el programa de This is Philosophy sobre Aristóteles, dijeron que Aristóteles nació en Macedonia. Nació en Estagira, que pertenecía al reino de Macedonia. Claro, yo automáticamente dije, Tate, esto no puede ser. No puede ser que me digan en un programa que tiene una consultoría filosófica importante, que tiene ahí pues unos guionistas y unos profesionales que están detrás, que están bien informados, que digan que Aristóteles era de Macedonia. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo, sí. Yo no me he quedado a gusto. Realmente, si nos vamos a internet, lo que nos encontramos es algo así, esto. Esto es una página donde alguien pregunta, ¿Aristóteles era griego o macedonio? Y viene un señor y dice, hay que empezar por explicar que las fronteras arbitrarias humanas tal van cambiando con el tiempo, ¿vale? Aristóteles nació en Estagira, que estaba en el reino de Macedonia, reino que en el momento de nacimiento de Aristóteles estaba gobernado por Filipo II. Parece que este señor sabe mucho de lo que habla. Así pues, Aristóteles no era griego, era macedonio, porque cuando nació Aristóteles estaba gobernado por Filipo II. Era macedonio. Diego, te has equivocado. Este señor sabe que cuando nació Aristóteles, Filipo II estaba gobernando Estagira. Filipo II, nacido en el 383. Aristóteles nació en el 384, un año antes. Filipo II, resulta que antes de nacer ya estaba gobernando Estagira, pues no me parece que tenga mucho sentido. Inmediatamente después de convertirse en rey de Macedonia, 356, Aristóteles nació en el 384, casi 30 años antes. ya en torno al año 357, Filipo II desplegó una frenética actividad que tenía unos objetivos muy claros. Apoderarse de la ciudad de Anfípolis y del territorio que rodeaba la ciudad de Anfípolis, ahí lo ven, en la costa septentrional del mar Egeo, y apoderarse de todo el territorio de la península calcídica. La península calcídica, ¿qué es eso de la península calcídica? Pues en la península calcídica estaba Estagira. Estos son los territorios conquistados por Filipo. Estagira en el 350. Más de 30 años después de que naciera Aristóteles. Y me diréis, Diego, ¿y qué importancia tiene esta tontería de si era macedonio, si no era macedonio, de si tal? Porque cuando se habla de la vida de Aristóteles y se intenta explicar las relaciones que tenía con los atenienses y cómo eso influye en su filosofía y tal, se dice, cuidado, era macedonio. Los atenienses detestaban a los macedonios. Por tanto, se tuvo que ir y tuvo que no sé qué, y era mal visto. Trazan una serie de relaciones que no son reales y que además impiden que a nivel histórico entendamos la vida de Aristóteles. Lo que sabemos más o menos es eso, que Aristóteles estuvo desde pequeño viviendo en Macedonia porque su padre era médico. Cuando su padre muere, él se va a Atenas. Cuando los macedonios empiezan a expandirse y empieza Filipo II a conquistar territorios, conquistan y destruyen Estagira, que era la ciudad de nacimiento de Aristóteles. Cuando Filipo II le pide a Aristóteles que sea profesor de Alejandro, Aristóteles le dice, vale, pero reconstruye mi ciudad. No, pues Aristóteles no era macedonio. ¿Por qué en Atenas? Esto también se dice. Se fue de Atenas porque los macedonios no podían tener... O sea, porque los macedonios estaban muy mal vistos y no podía heredar la Academia de Platón. No podía heredarla porque era extranjero, sin más. Da igual que fuera macedonio o no. Sí es verdad que puede ser que se le percibiera como macedonio, aunque no hubiera nacido en Macedonia. Porque había estado mucho tiempo y tenía relación. Tengo que decir que entre que hice este directo y después el tiempo que ha pasado hasta que he editado el vídeo, he buscado más información y es verdad que en las fuentes no hay un consenso. Hay algunos, por ejemplo, como Reale, que dicen sin más que Estagira pertenecía a Macedonia cuando Aristóteles nació, pero no da ningún dato específico. Por otro lado, hay otros autores, por ejemplo, Tomás Calvo, en la introducción al De Anima, dice que Estagira era de Tracia. Tenemos otra fuente, que sería la de Jäger. Jäger no explica
de dónde era esta gira o a qué pertenecía esta gira, pero sí señala la guerra y la expansión de Macedonia. Y hay que tener en cuenta que en esta época histórica y en esta zona específica, lo que primaba todavía era la existencia de polis, es decir, de ciudades independientes, por lo que no es de extrañar que esta gira fuera efectivamente una ciudad independiente y no perteneciera a Macedonia hasta que posteriormente Filipo II expandió el territorio. Eso repercute también en cómo se relaciona Aristóteles con los macedonios. Aunque él tuviera cierta afinidad por cómo se había criado allí, sus relaciones eran más complejas. Para entender esas relaciones complejas no se puede decir simplemente que Aristóteles era macedonio. Y sobre todo porque no hay fuentes claras que nos indiquen que esta gira era de Macedonia, sino todo lo contrario. De hecho, es curioso que en la Historia de la Filosofía de Julián Marías, a la hora de explicar de dónde era Aristóteles, no lo dice. Dice que era de esta gira, pero a la hora de pronunciarse Julián Marías entre si Aristóteles es griego o es macedonio, dice, no era un griego, era más bien un macedonio. Más bien un macedonio no es ser macedonio. Y decir simplemente que era macedonio nos sitúa en una simplificación. En una simplificación que no deja comprender las relaciones sociales, políticas que había en el momento y las afinidades que tenía Aristóteles, las múltiples afinidades. Porque tenía afinidad con su ciudad natal, que era esta gira, tenía afinidad con los atenienses, tenía afinidad con los macedonios. O sea, la concepción que se da de esta gira es, esta gira pues una parte de Macedonia, y ya está. Pero eso, entendiendo la vida de Aristóteles, tiene más enjundia, ¿vale? Porque evidentemente para Aristóteles no era una parte de Macedonia. Era su ciudad natal que los macedonios habían destruido.